Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Esto también va a salir en Spotify. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual lo hemos traído a petición de los usuarios y muchas personas que han llamado, y es el doctor Tomás Castro. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, hermano. Sí, ¿todo bien? Hasta ahora, gracias a Dios. Sí, quiero decir algo, doctor, aprovechar que usted está aquí, que hay varios libros ya aquí. Señores, yo indico, mírenlo ahí donde está, también en pantalla grande, responsabilidad penal de los funcionarios y empleados de la administración pública por los crímenes y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones. Venimos aquí. Entonces, ¿qué sucede con este libro, Tomás? Ahora empezando esto. Yo he visto muchos casos de corrupción, he visto mucha gente que ha sido cuestionada por la corrupción. Yo incluso un comentario que hacía en nuestro canal de YouTube, recomendé este libro para que no caigan, que lo lean bien los funcionarios actuales, los que vienen, los que se fueron, lean este libro. ¿Qué usted opina de todo esto que está pasando con estos casos de corrupción? ¿Cómo usted ve la situación, Tomás? Mira, desgraciadamente, la República Dominicana ha vivido inmersa en la corrupción administrativa desde el mismo 1844. Y quizás 1844, que fue el nacimiento de la Primera República. Sí. Pero podríamos irnos mucho más atrás, desde el momento mismo del descubrimiento o la conquista de la isla de Santo Domingo. Yo tengo un libro sobre las diferentes cédulas reales y los memorándum que se enviaban desde la colonia para la corona, donde los cuestores y la persona encargada de la administración aquí en la colonia mandaban informaciones respecto de cómo se manejaban las cosas aquí, y no se manejaban muy bien. Sí. Lo que quiere decir que la historia de la República Dominicana, en cierta forma, es la historia de la corrupción y de la impunidad. Este ha sido un paraíso de corrupción y de impunidad. Habría que leer, por ejemplo, la historia del profesor de historia Ismael Hernández Flores, donde analiza la corrupción en la Primera República, la corrupción en la Segunda República, la corrupción en la Tercera y en la Cuarta República. Mucha gente podría pensar que a Juan Bosch le dieron un golpe de Estado por sus ideas marxistas, y están totalmente equivocados, porque en el momento en que le dan el golpe de Estado a Juan Bosch era un demócrata a carta cabal. Sí. Fruto del trauma que se le causó a la República y al profesor Juan Bosch y al sector que lo apoyaba en términos políticos, es que viene la conversión del profesor Juan Bosch, donde escribe Crisis de la Democracia en América Latina, y posteriormente escribe el libro el imperialismo, el pentagonismo, sustituto del imperialismo, donde ya él tiene una visión diferente a lo que debía ser la República Dominicana. Pero en esencia a Juan Bosch le dan un golpe de Estado porque no permitía la corrupción. Por no permitir la corrupción. Por no permitir la corrupción. Hay evidencias en ese gobierno de 7 meses de funcionarios que fueron destituidos por haber pedido sobornos. Porque el soborno tiene, como tú podrás verlo en el libro, el soborno tiene dos tipos de connotación. Sí. Existe el soborno activo y el soborno pasivo. Hay un soborno que no requiere mayor trascendencia, porque es el funcionario que le dan dinero para que haga lo que él está obligado a hacer,
y él lo coge, no lo ha pedido, ese es una especie de soborno. Y el otro es el funcionario que pide dinero para hacer lo que la ley le dice que tiene que hacer. Y ahí están los dos tipos de soborno, el soborno activo, el soborno pasivo, que no están contemplados en el artículo 177 del Código Penal, sino que es la doctrina quien habla de los dos tipos de soborno. Que deberían de estar contemplados. Deberían estar contemplados porque no es lo mismo el que pide que el que recibe. Sí. Porque, por ejemplo, y aquí hay un tipo de soborno que todos los ciudadanos participamos de él. Por ejemplo, yo voy por la carretera, me para un policía de AME, no me lo pide dinero, pero me dice que tiene calor. O que, indirectamente. Sí. O te dice, por ejemplo, ¿qué dice mi cena? Sí. Y entonces tú mete la mano en la cartera y le das 100 pesos. Sí. O le das 200 pesos. Sí. En términos de una connotación de carácter delictual, cualquiera dice, bueno, pero este hombre lo que tiene hambre. Sí. Este hombre lo que tiene sed. Y él no me ha pedido, yo le he regalado 100 pesos y él lo cogió. Y muchos de esos individuos que tienen cierto conocimiento, doctor, yo no le estoy pidiendo. No, es un regalo. Bueno, yo lo voy a coger, pero que quede constancia que yo no le estoy pidiendo porque sí, ellos saben que existe aquí los ganchos. Sí. Entonces, cuando Bosch comienza con ese tipo de actitud frente al soborno, que en ese entonces, imagínate tú, el jefe de la policía de entonces, que era Belisario Peguero, Juan Bosch le dice, mire, yo no estoy de acuerdo y estoy prohibiendo las comisiones en las compras que hace la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y Belisario le contesta a Juan Bosch, usted tiene toda la razón, presidente, porque son muy ambiciosos. Quieren el 30, el 40% de comisiones, porque un 10 más o menos ya. Sí. O sea, el tipo le están diciendo que no quieren que hayan comisiones en la compra y él le está poniendo monto y dice, no, porque ya es un exceso, un 30, un 40. Porque, pero ya tiene un monto. Pero un 10 más o menos es aceptable. Sí. O sea, que eso ha sido la norma en la República Dominicana, incluso aceptado por todo el mundo. Aquí hay gente que va a un lugar donde hay que hacer una fila para obtener un servicio y aparece alguien que te busca un turno de los que están primeros, o sin tú hacer la fila te busca el documento que tú vas a buscar y eso te cuesta 300, 500 pesos. Sí. Por ejemplo, tú vas a la Junta Electoral del distrito a buscar una certificación de un acta de nacimiento, de un acta de matrimonio, y alrededor de ahí hay una serie de gente. Y si tú vas y dices, no, yo no voy a pagarle a nadie para hacer eso, yo hago mi fila, te la ponen en China, viejo. Pero tú sales ya después de tener 2 o 3 horas en una fila y le das 500 pesos a un tigre y en 10 minutos viene él con lo que tú buscabas. O sea que hay una conexión de manera directa entre los tipos que están alrededor de ese lugar y la gente que está ahí dentro. Correcto. O sea que ha sido parte de una cultura maldita en República Dominicana, sí, la corrupción administrativa. Y yo te estoy hablando de la corrupción de bajo nivel, son esos bucones y esa gente que que yo quiero entrar a la alta ahora con usted. A la alta. Yo quiero entrar a la alta y aprovechar a usted que una persona muy preparada y que se ha destacado bien en el medio del ámbito jurídico. Yo quiero hacer esta pregunta, Tomás, que son 2 en una. Se habla de una reforma al Código Penal y algunas personas han criticado que son pocos años lo que están poniendo para los funcionarios que se les demuestre acto de corrupción. O sea, los años que se habla de una pena de 10 a 20 años de reclusión mayor. Y quiero unir con esta pregunta algo muy interesante. ¿Cómo usted ve el caso del ex procurador Yanalay Rodríguez? Y si entra esta ley en vigencia, ¿le tocaría a él 20 años de prisión? No, hay un principio en derecho que dice que nula pena sin ley previa. O sea, una pena
tiene que ser la consecuencia de la existencia de una ley antes de cometer un hecho determinado. Bien. Entonces no puede aplicarse de manera retroactiva una ley que se apruebe ahora mismo para los casos de corrupción que ya han sido sometidos a la justicia. Pero además yo no estoy de acuerdo con el concepto de amplitud de pena ni de acumulación de penas. No. No, bajo ningún concepto. Yo estoy de acuerdo con penas severas. Por ejemplo, la legislación dominicana contempla que un funcionario público sometido a la justicia, acusado de cualquiera de los actos ilícitos que están contemplados en nuestra normativa penal, aparte de la pena que le imponen cuando son delitos monetarios, le imponen una pena a veces de tener que pagar el triple del valor de lo robado. Ok. Pero además de eso, las indemnizaciones complementarias que pueden traer como consecuencia la sentencia en favor del Estado, pero tienen una pena adicional que es una pena accesoria, obligatoria en todos los casos de corrupción administrativa, que es la degradación cívica. El individuo tiene necesariamente un periodo de 5 años que no puede ejercer ninguna función pública, ni puede administrar, ni puede ser tutor, ni puede ser administrador de los bienes familiares, ni nada. Y para poder conseguir nuevamente restablecer su condición de ciudadano, porque es un muerto civil, sí, tiene que hacer un procedimiento que se llama el de la procedimiento para reposición de esos derechos conculcados en virtud de una sentencia de un tribunal. Entonces, tú quieres una sanción mayor que la picota pública. Señores, Jean Alain mandó varios mensajes antes de ser arrestado y lo único que él pedía era, número 1, yo me entrego, no me vayan a buscar a mi casa en medio de un aparataje. Y número 2, no me pongan esposas, porque no quiero que las fotografías y los videos mis hijos lo vean. Lógicamente tú puedes decir, bueno, ¿por qué usted no pensó antes de cometer los hechos? Porque en mi pueblo, donde yo nací y me crié, allá en Montecristi, específicamente en Villa Vázquez, cuando la policía apresaba a una gente que era ladrón, lo esposaban y lo paseaban por el pueblo para que todo el mundo viera. Yo recuerdo un ladrón famoso allá, se llamaba Alipio. Alipio. Ahí llevan a Alipio. Y cuando agarraban a una gente jugando un juego de azar de manera clandestina, ¿tú sabes cuál era parte de la picota? Sí. A los jugadores, sacaron un merengue, a los jugadores lo están acechando y lo van a llevar con la mesa al caco. Cogían la gente que le encontraban en juego de azar, jugando cartas, o jugando bingo, o jugando dados, tenían que llevar la mesa a la cabeza y los cartones del bingo, las barajas y todo en las manos, para que todo el mundo supiera. Para identificarlo de una vez. Y si era echando una pelea de gallo de manera clandestina en un monte, tenían que llevarlo con los gallos en la mano, para que todo el mundo supiera. Porque era para que la gente se avergonzara. Esa es la picota, para que todo el mundo te vea. Que tú te están llevando a someterte a la justicia y a conocerte un proceso, porque tú eres un delincuente, porque tú cometiste unos hechos. Entonces, aquí, como la tradición era que no pasaba nada, que todo el mundo robaba, todo el mundo sabía que fulano robó, pero nunca había consecuencias. Y entonces por esa vía la gente, no, aquí no va a pasar nada. Yo puedo hacer lo que quiera, aquí no va a pasar nada.
Y como todos hemos robado, aquí es un asunto de pasar raya y que todo siga igual, porque si todos vamos a lo mismo, ¿cómo yo voy a juzgar a fulano de tal que estaba en el puesto que yo estaba? Es al contrario, aquí hay casos de gente que lo ponen en una posición y antes de que se vaya el titular sustituido, le pregunta a fulano, espérate, no te vayas, ven. ¿Cómo es el asunto aquí? Sí. ¿Cómo es que aquí se resuelve el asunto? Es una componenda previa. Sí, previa. Sí. Pero vamos al soborno al más alto nivel. ¿Ustedes creen que es mentira que aquí se repartía dinero en el Congreso Nacional para aprobar todos los contratos que enviaba el Poder Ejecutivo? No en el gobierno de Danilo nada más, no. En todos los gobiernos. Señores, pero cuando el gobierno de Juan Isidro Jiménez, que el abuelo de Vincho, el abuelo de Vincho, no, el papá de Vincho, don Pelegrín Castillo, que le tenía como apodo don Pelegrinete. Pelegrinete. Y los demás diputados que estaban ahí, nada más hay que buscar los periódicos La Nación de la época, que le decía a Coradén, un diputado apellido Coradén, pero Coradén, tú no puedes estar criticando el gobierno del presidente Jiménez, porque cuando tú has tenido apuritos, has tenido que venir aquí para que te den por la izquierda unos centavos para tú resolver tus asuntos. Sí. Entonces, oye, te estoy hablando de comienzo del siglo pasado. ¿Y en la actualidad cómo te lo ves? En la actualidad lo mismo, pero se ha quedado establecido que para aprobar todos esos contratos de Odebrecht, desde el primer contrato de Pinalito, sí, de la década del 2000, siendo presidente Hipólito Mejía, y posteriormente todos los demás contratos. Señores, por aquí se aprobó un contrato en el Congreso, que es el de la Barrigol. 97 para la Barrigol y 3 para el Estado Dominicano. Famoso, que hubieron diputados aquí que de manera, dándose golpes de pecho, de arrepentimiento, dijeron, señores, nosotros firmamos ese contrato sin leerlo. Nosotros lo aprobamos sin leerlo, porque el comité político del partido bajó una línea que había que aprobarlo. Pero eso era lo que estaban obligados a aprobarlo, porque tenían un compromiso de carácter político. Pero ¿y los opositores que aprobaron el contrato? Esos son los que tienen chivo a la gente, sí. Y los opositores que aprobaron el contrato. Sí. Y por ahí siguieron Punta Catalina, el acueducto de Cibao Central, el contrato con todas esas obras de Odebrecht, los elevados, los túneles. Señores, todo eso es soborno. Todo eso es soborno. Y esta sociedad impasible, una sociedad que no habla, no protesta, no reacciona, porque la lucha contra la corrupción tiene un origen necesariamente en la protesta social, cuando la gente se da cuenta que el patrimonio que es de todos se lo están cogiendo unos cuantos, y entonces ahí viene la reacción social frente al latrocinio. Pero un país que no protesta, un país que no... Aquí hay gente que tú lo oyes diciendo, no, fulano es un ladrón, pero él boronea, él deja caer una cosita y reparte, y cuando viene la campaña, aquí tiran salami y pollos, y dan cajitas y cosas, y hay gente que se conforma con eso. Sí. Entonces, mientras tengamos una sociedad en ese sentido, realmente es lamentable. Yo quiero preguntarle algo, Tomás, y yo diría que usted es un sabueso, pero en el sentido de olfatear muchas cosas, porque lamentablemente usted ha acertado en cosas, digo lamentable, que han sido malas. O sea, usted con su ojo visor ha acertado en cosas, pero que no han sido para bien, para la sociedad. Pero sucede algo. Usted ahorita reveló sobre Jan Alain Rodríguez que él
dijo que no quería que lo lleven esposado, reveló eso, que no quería que lo lleven esposado, que no, y que se iba a entregar. Y que se iba a entregar. ¿Usted qué ve? Él puede, porque nosotros vimos que sus abogados dijeron que él podría sufrir cualquier tipo de atentado, literalmente. ¿Usted cree que la vida de él estaría en peligro o él se involucró demasiado, que eso le pueda traer algún problema? Porque vemos una sociedad, Tomás, que ha sido arreciante, fuerte con eso. Yo vi gente celebrando, bebiendo con mis ojos, sí, gente bebiendo cerveza de que lo apresaron. Y algunos analistas he visto que han dicho que ha sido, según los análisis de ellos, el procurador con la incidencia más grande de corrupción que ha pasado desde Pedro Santana hasta Luis Abinader. Yo quiero que usted me hable de eso. Sí, realmente lo que hizo Jean Alain es lamentable. Yo lo lamento sobre todo porque un individuo joven, quizá con una trayectoria interesante, porque de la nada surgió y se convirtió en un gran potentado. Entonces el mensaje que él envió a la juventud dominicana realmente es lamentable. Y verlo a él en esas condiciones, sobre todo yo que soy padre, que tengo hijos y que no me gustaría nunca ver a nadie relacionado con mi familia, ni nadie cercano a mí, pero tampoco me gusta ver cualquier persona involucrado en situaciones parecidas. Es lamentable, porque el mensaje que se envía es muy negativo. Sí. Jean Alain constituyó un entramado de carácter delincuencial, mafioso, dentro de la Procuraduría General de la República. Un entramado. Todos los fiscales que Jean Alain se encargó de poner en diferentes sitios tenían que rendir cuentas y recoger grandes sumas de dinero y mandar en fundas a la Procuraduría General de la República. Eso es para evitar transferencias y eso. No, que es dinero mal habido, es dinero que no puede tú justificarse porque no es de impuestos, ni es de multa, Era dinero, por ejemplo, en todas las fiscalías barriales y en todas las fiscalías de las diferentes jurisdicciones del país, en componenda con la policía, se hacían redadas y apresaban gran cantidad de jóvenes en las noches. Que eso se incrementó cuando llegó la ley de emergencia, la excepción de la emergencia por el asunto de la pandemia. Y entonces la libertad de esos jóvenes tenía un costo. Y se recaudaba grandes cantidades de dinero. Y ese dinero llegaba a la Procuraduría General de la República en fundas, como si se tratara de una especie de ducado que debía pagar la sociedad dominicana para tener cierta libertad. También se ha demostrado que, por ejemplo, en los almacenes de la Procuraduría General de la República se le daban entradas supuestamente a mercancías compradas por la Procuraduría y se firmaban como recibidas y se hacían los conduces y la factura y la mercancía nunca entraba. O sea, sin entrar la mercancía. Sin entrar la mercancía. Por eso está detenida una señora, apellido Medina Sánchez, que era la encargada de... Que coincidencialmente, Tomás, mucha gente se pregunta si es familia del presidente, porque Medina Sánchez, o sea... puede ser familia, porque si no hubiese sido familia de Danilo, no hubiese estado en ese cargo. Sí. Porque Danilo se encargó de repartir el gobierno entre todos sus familiares, entre los hermanos, entre las hermanas, entre los cuñados, entre los concuñados, entre las personas relacionadas con Danilo, y esa era la gente que tenían. Fíjate que las EDES, ahí estaban articulados todos los hermanos de Danilo. Los que no eran funcionarios de la sede, entonces eran suplidores de las sedes. O sea que quien manda y quien vende era un mismo grupo. El mismo grupo. Wow. Y eso está debidamente prohibido
por la Constitución de la República, y está prohibido también y sancionado por el Código Penal. Tú no puedes, bajo ningún concepto, porque está dentro de lo que se denomina como conflicto de intereses. Si tú y yo somos hermanos y tú diriges una institución del Estado, lo lógico es que yo no te venda. Eso es lo lógico. Porque es muy cómodo a la hora de tú hacer un concurso público. Como el bolo número 13 de la lotería. Sí. Ganó Tomás Castro. Pero ya estaba el bolo. Pero ven acá, el bolo estaba en la mano de la locutora. Sí. Así no. Sí. Así no. Lógicamente, para que mucha gente no se engañe en este país, la corrupción no solamente arropa las instituciones del Estado y los funcionarios del Estado. Sin el sector privado, sin los empresarios de este país, no sería posible totalmente la corrupción como está. Fíjate, dice Rondón que solamente en Odebrecht hay 8 consorciados de Odebrecht, de las empresas privadas. Sí. Y cada vez que se iba a ejecutar una obra de esas y que se disponía dinero para repartirlo en el Congreso Nacional para que esos contratos fueran aprobados y posteriormente las adendas a esos contratos, participaban no solamente Odebrecht, participaban también los consorciados, porque ellos eran beneficiarios directos de todo lo que ahí se repartía. Wow. Eso es así. Sí. Tomás, vamos a ir a una pausa y ¿Cómo no? regresamos con esta parte. Está bien. Quédense en línea.